mi querido amigo, compañero de la vida, el doctor Alberto Ruscolequier, que es economista, que es analista internacional. Y ahora sí, ya después de largar un poquito la mufa, te paso la posta para que nos cuentes un poquito. Y hoy el título con esta de tu charla, con datos, no relatos, tiene que ver Argentina arrodillada o Argentina de rodillas. Así es. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo te va? Por supuesto, saludos a toda la audiencia, a vos, Julita Sánchez, gracias por el manejo de los controles. La gente que nos sigue, que nos escucha, que eventualmente hace comentarios, luego este programa, como ya saben, se sube en las redes, está en YouTube, por supuesto. Te quiero comentar que antes de hablar puntualmente de Argentina de rodillas, pero que en realidad también forma parte del tema, recién se conoció un pronunciamiento con respecto a, ¿viste?, este impuesto a la riqueza que pergeñó Máximo Kirchner, que él en realidad no generó ninguna riqueza, sí. Y Carlos Heller, que en realidad usufructúa el hecho de no pagar impuestos en el banco cooperativo que en realidad en teoría son muchas instituciones, personas que lo forman, pero en realidad el dueño son muy poquitos. Entonces es interesante que las personas que tienen un patrimonio muy importante se dedican a ver cómo los que tienen patrimonio ganados tienen que seguir pagando la cuota de mantener un estado absolutamente insoportable. Te quiero comentar esto porque hoy se conoció que una persona que se denomina Alejandro Scannapieco, que es el dueño de Globant, que es un unicornio, se denomina unicornio las empresas que valen más de $1.000 millones. Pues escuchaste, ¿no? Sí, no. Aparte, Globant ya superó, no es que es una empresa argentina, es una empresa ya internacional. Bueno, él ya no vive, creo que no, ya no vive en Argentina y demás. Él presentó un amparo para que no le cobren este aporte solidario, que en realidad es otro impuesto, y finalmente pidió un amparo. Y una jueza federal dictó una medida cautelar precisamente para que la AFIP no le aplique el impuesto antes que ella resuelva el tema de fondo. Esto te lo quería comentar porque esto salió recién y este pronunciamiento lo hizo la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, que aceptó la medida cautelar solicitada por este empresario para que no le apliquen esta ley denominada aporte solidario, que en realidad es una duplicidad del impuesto a los bienes personales, que fue establecida. Nosotros sí, ya lo has comentado en el programa, es anticonstitucional. Totalmente. Bien, dicho esto, vamos a ver Argentina de rodillas. No voy a ser políticamente correcto porque en general no comulgo con esto, porque como no tengo ningún relacionamiento político con ningún partido, no soy militante, no soy puntero, no soy tranza, no soy nada. Soy simplemente una persona de carne y hueso, un ciudadano que se dedica a los medios y a la parte económica, a la parte internacional política, de charlas acá y en el exterior. Y entonces tengo la libertad para dar mis opiniones sin preocuparme por a quién le puede molestar. Efectivamente, Argentina, un país que lo tiene todo, no logra absolutamente nada. En realidad sí logra cosas, logra retrocesos que son absolutamente increíbles e impensables. Veamos, por ejemplo, en la parte económica. La parte económica en realidad no es solamente un gobierno espantoso, malo, como el de Alberto Fernández, que si bien es cierto que le agregó la pandemia y la cuarentena horriblemente manejada, terminó de poner de rodillas a un país que ya estaba casi de rodillas cuando termina el año 2019. Y estaba de rodillas porque en el año 2015 también lo recibió de rodillas, porque en el año 2015 también el gobierno tenía reservas netas prácticamente negativas, un déficit fiscal enorme, una deuda grande, y cada uno siguió haciendo las mismas tropelías para seguir agrandando el agujero. Y a su vez, si vos te remontas a la historia, son muy pocos casos, muy pocos años en los cuales Argentina tuvo superávit fiscal. Vamos a ver por qué. El superávit fiscal, yo explico a la gente en forma sencilla, es la diferencia entre lo que tenés de ingreso y lo que gastás. Si vos gastás más que lo que tenés, emitís plata en el caso del gobierno. Si emitís plata, ya está aprobado. El premio Nobel de Economía, Milton Friedman, ya estableció que la inflación en todo momento y siempre es un fenómeno monetario. La emisión de dinero genera inflación. Basta de burros que dicen lo contrario, porque acá ves, escuchás estúpidos, ignorantes, militantes, punteros que se dedican a decir cualquier cosa sin haber leído ni siquiera absolutamente nada, no haber cursado ni siquiera estudios con nadie. Pero bueno, este es el país que tenemos. Argentina hoy tiene, como bien dice Charlie Cohen, casi un 50% de pobreza, 2/3 partes de la gente joven, pobre, 67%,
Y esto casi no le asusta a nadie, ahora se puso un poquitito de moda por el caso de la chica M. Vamos a decir el nombre, Maya. ¿No es así? Sí. Que fue entonces como que el problema quedó resuelto porque la encontraron afortunadamente con vida. Pero digo, esta chica desnudó el problema que Argentina tiene. Decenas de miles de chicos pobres en la calle que no comen, apenas comen una comida por día. Y yo te digo esto porque escribí en el año 2018, y digo 2018, lo pueden consultar en las redes, estaba en pleno gobierno de Macri, yo escribí el artículo que tuvo más trascendencia enorme en el exterior y acá pasó sin pena ni gloria. Porque acá los niños del hambre era, ¿no? Porque los niños de hambre. Argentina y los niños del hambre. Lo hice en el año 2018 para que no quepa duda que a mí no me importaba quién estaba a cargo en la presidencia. Y ya yo le establecí ahí que 2/3 partes de los niños, 3 años antes, en Argentina son pobres y no comen. Y no tienen futuro, más que la ignorancia, la oscuridad, el cerebro sin desarrollar, porque el primer año de vida de los niños fundamental. La red neuronal, aunque vos lo alimentes después, no podés reconstituir la capacidad de pensar. ¿Sí? Argentina, con este nivel de pobreza infantil, con esta ignorancia, 50% de los chicos que están en el secundario no terminan el secundario. Ninguno prácticamente maneja el inglés, porque te guste o no te guste el inglés. Es el idioma con el cual te vas a tener que comunicar para leer libros del exterior, para manejar temas de computación, para manejar temas de inteligencia artificial. ¿No es así? Te acorto ahí un poquito. Aparte, dentro de esta cuarentena eterna, evidentemente, también Argentina fue el único país del mundo que por un año no tuvieron clases presenciales los chicos. Absolutamente. Fíjate vos que cuando se abren las clases en febrero acá en Argentina, el mes pasado, solamente hubo contagios del 0,17%, con lo cual se confirma lo que ya en el exterior decían, que los chicos tenían que seguir yendo a clases. Pero obviamente alguno se benefició con esta cuarentena porque le daba la posibilidad de manejarse por decreto, y hay que decir que también la llamada oposición no se opuso adecuadamente a que se conculquen los derechos que le establece a cualquier ciudadano el artículo 14 y el 28 de la Constitución argentina. No quiero abundar en esto, pero vayan a leer la Constitución. Y en realidad, los políticos también tendrían que leerla. Lo grave es que, aun cuando la leen, no les importa nada, porque como yo digo acá, las leyes y el Código Penal son apenas un manual de sugerencias. Entonces tenemos chicos en una situación de pobreza del 50%, chicos que prácticamente no comen, y Argentina con un Estado impagable, lleno de ñoquis. No digo que todos lo son, absolutamente, hay gente muy valiosa, pero miles y miles y miles y miles de ñoquis, de tranzas, de inútiles, que estamos pagando. Estado de más de 3,5 millones, 3.800.000 empleados públicos, que están sobrando quizás 2 millones que no hacen falta. En los últimos 15 años se tomaron 1,5 millones de personas en el Estado. Cuando el mundo avanza hacia técnicas de manejo de inteligencia artificial, computación, nos estamos llenando de ñoquis, de ignorantes. Y no se puede pagar. Como no se puede pagar, luego tenemos que emitir plata. Y si emitimos plata, vamos en inflación. Si no emitimos, nos endeudamos. ¿En qué? En dólares, luego reventás, porque los dólares no se generan para poder pagar la deuda en dólares. Y si te endeudas en pesos, tiene un límite, porque la verdad que Argentina ni siquiera tiene un mercado de capitales. Argentina no. Hablando de eso, Alberto, justo estaba leyendo que estuvo Guzmán en Nueva York, que está en Estados Unidos, tratando de atraer inversores. Pero hoy por hoy, con esto que estamos así, porque evidentemente, si Dios quiere y ande bien, el Zoom lo tendremos en la segunda parte del programa, en lo que es vivir en salud, en la parte espiritual, a Amrit Real, que era Alejandro Real en lo que es la parte de televisión, pero escúchame, hoy por hoy al segundo ya se sabe qué es lo que pasa en otra parte del mundo, como aquí también estoy recibiendo, y me imagino que vos también, mensajes desde Israel, desde Italia, desde Holanda. Mis amigos de Aquís y a Isabel les mando el saludo porque están escuchándonos en vivo. Esto es lo maravilloso que se dio, que ya existía, pero evidentemente por este tema de la pandemia no está. Pero por eso, ¿a quién puede Guzmán
con su estilo cansino y hablando, diciendo, vengan a Argentina, un país seguro. ¿Quién puede venir a poner un mango acá? Mira, Alberto Fernández la semana pasada tuvo un Zoom con 18 fondos de inversión, rusos, gente de Singapur, de Emiratos Árabes. Disculpame la expresión, se le cagaban de risa, porque por un lado estaba diciendo que Argentina es un país seguro, diciendo todo lo que se hace en contra de lo que él mismo estaba hablando. Él mismo hace totalmente en contra de lo que habla. Esas personas que estaban por la galería en ese Zoom, ninguno de ellos había puesto $1 en la Argentina, ni lo van a poner. Chicos, ni lo van a poner. ¿Por qué lo van a poner? Si los argentinos que osaron blanquear el dinero le dan por la cabeza, retrotrayendo los beneficios que se les habían otorgado, volviendo a colocar tasas confiscatorias y encima le dan por la cabeza este llamado aporte solidario, que en realidad es una duplicación del impuesto a los bienes personales. Pero sigamos. Fíjate en el tema institucional. Argentina, yo creo que entre otras grandes reformas que requieren el consenso de los partidos políticos mayoritarios, ningún partido por sí puede sacar este caos adelante. Es un caos del cual no se va a salir sin los partidos políticos en serio, y no me vengan con las mentiras imbéciles del Consejo Económico Social, que no sirve para nada, ya ni siquiera se habla. ¿Es así? Un pacto, como dice Charlie Cohen, de la Moncloa, que duró meses y que va a requerir sacrificios. De esto no se sale gratis. De esto no se sale gratis. Argentina no puede seguir adelante, salvo que dentro de 2 años que vamos a tener una pobreza del 70%, una inflación de ¿cuánto? ¿Qué vamos a tener la gente en la calle asaltando supermercados? ¿Pero qué nos está pasando? Fíjate vos, entre las reformas, básicamente una fundamental es terminar con esta ley de coparticipación. Hay provincias que le suben el sueldo a los empleados públicos. Caso de Formosa, no es la única, pero 70% de los que trabajan son empleados públicos. Le sube el sueldo al 42%. ¿Y quién lo paga? Hilton Frank, lo pagan todas las demás provincias por la ley de coparticipación. Pero y después a los privados no los deja trabajar. Pero porfa, pero estamos todos locos. Estamos todos locos. Así con la plata de los demás somos todos Gardel. 25 y 20 y pico de años ahí en el poder. Un país que prácticamente en vez de ciudadanos tiene rehenes. Hasta Human Rights Watch, esta organización internacional, está diciendo que se están conculcando los derechos humanos en Formosa, que yo la llamo Formosuela. A mí no me importa si Hilton Frank venga del PJ, venga del radicalismo, o pudiera haber venido de cualquier partido. No me interesa. Me interesan los datos y no el relato. Fíjate vos, Argentina, ¿por qué no tiene una ley de ficha limpia? ¿Cómo puede ser que se presente a un cargo público de cualquier estadio alguien que esté procesado? Si después va a ser inocente, bueno, retornará la posibilidad de que él se presente. Porque si no es así, cuando vos llegas al poder, sea quien sea Macri, sea Cristina, sea cualquier radical, sea quien sea, si vos llegas al poder y tenés causas pendientes en la justicia, es inevitable casi que vas a tener una presión, vas a querer ejercer presión para que los jueces pierdan independencia de criterio. Con eso no quiero decir que no hay jueces que son una vergüenza acá en la Argentina. Con eso no quiero decir que no hace falta una reforma judicial, pero pensada, en serio, con los partidos de la oposición también. Porque estas reformas afectan el devenir de las próximas décadas. Entonces no pueden estar al servicio circunstancialmente de un gobierno de turno. Yo pregunto, ¿cuál es la agenda de la gente y cuál es la agenda del gobierno? ¿La agenda del gobierno con la reforma judicial? ¿Por qué el gobierno se preocupa por bajar la inflación? ¿Por qué el gobierno se preocupa por dar un mejor nivel de vida a la gente? ¿Por qué no se preocupa del tema de vacunas? Yo no soy médico, pero digo, y me hago preguntas como cualquier ciudadano común. ¿Qué pasó con Pfizer? Que había hecho un protocolo, que había más de 4.000 personas incluidas en el protocolo. Sí, y la verdad, te voy a decir lo que pasa, lo que se comenta en el exterior. Vos sabés que yo doy charlas, tengo contacto en el exterior, viví en el exterior muchos años, y te digo esto, que gente que está en organismos internacionales. Perdón. No te ves, esos son los nervios, Alberto. Y no. la bronca que queda ahí en la gargantita. No, la verdad, se corrieron rumores de coimas que se le pidieron eventualmente, pero yo no digo, a mí no me consta, pero digo, ¿qué se toma una decisión de Pfizer no porque era norteamericana? ¿Cuál fue el motivo? Que aquí se metió la política, se metió la política en algo que no puede meterse, que era
la salud de nuestros mayores, de nosotros, de los argentinos. Acá empezaron a militar la salud. Y la verdad que me dijo gente de organismos internacionales, no voy a decir cuál, de los dos más importantes del mundo, y me dijo, Argentina no tenía un mango para pagar la vacuna. Cuando Pfizer le pidió garantías, porque dijo, ustedes no pagan a nadie. Claro. Y Argentina no le quiso dar garantía. Luego Ginés González García dijo, nos vinieron a pedir lo que a nadie en el mundo le pidieron. Claro, si un país como Holanda pide crédito, paga. Si Singapur pide crédito, paga. Argentina pide crédito y no paga. Y como no le dieron garantía, se fue, no le vendieron una dosis. Nos dejaron frente ahora a la segunda ola, que va a venir inevitablemente, casi sin vacunas. Hoy llegan a la tarde, a las 18 horas, un vuelo de aerolíneas argentinas de Moscú con 500.000 dosis de vacunas, Sputnik, 300.000 de la primera dosis y 200.000 de la segunda. Y estuve leyendo que 22.000 dosis van a venir a la ciudad de Buenos Aires. Pregunto. No. Pregunto, entre comillas, a Larreta, yo no entiendo cómo no se presentó en su momento algún recurso de amparo, alguna historia, y como se hace en Brasil, cada provincia, cada gobierno o a nivel privado también no se pueden comprar vacunas, viejo. Bueno, porque querían ser los reyes de la solución, y fueron los reyes del fracaso. Y te voy a decir lo siguiente. Primero que el régimen de distribución de la vacuna tenía que haber estado en función de riesgo, no en función de habitantes. Como la provincia de Buenos Aires tiene más habitantes, más vacunas. No, hay que ver qué población de riesgo tiene cada provincia. Pero suponete que le dan de acuerdo a la proporción de los habitantes. La ciudad de Buenos Aires tiene aproximadamente el 7%, de la población total del país. Le dan 22.000 vacunas. 22.000 vacunas en 45 millones. ¿Cuánto es? El 4%. No sé. Entonces le dan la mitad incluso de lo que tienen que dar. Lo que le corresponde. De un motivo político. Están militando las vacunas. No defiendo a Larreta ni a nadie, pero escribo un hecho concreto. Entonces, un país que no tiene economía, una indolencia total respecto a la salud, destruyó la economía, les importa nada, un rábano que los pobres sigan creciendo, siguen manejándose. El otro día aparece una camioneta con 1,5 millones de pesos del movimiento Evita para hacer una reunión para el Papa, en efectivo. Es que se manejan con efectivo, con tarjetas no. Pero perdón, Movimiento Social es un tipo, creo que grabó y representa 600.000 personas, dineros millonarios que pasan por él. Pregunto, ¿a dónde vamos? A ningún lado. Estamos yendo pasito de agua. El fracaso. Y en temas institucionales, ni hablemos. Fiscal Nisman asesinado, no se sabe nada. Voló la AMIA, no se sabe nada. Voló la embajada de Israel, no se sabe nada. En su momento fueron los pollos de Mazorín, ¿te acordás? Sí. Así es. El choreo con los pollos de Mazorín, después la leche podrida, en otro momento. En otro momento hubieron otro tipo de negociados con las cajas PAN en la época de los radicales, ¿te acordás? Y las cunitas para los chicos, que eran unas cunitas de cartón que si pones a un bebé ahí se hacía pelota la cabecita, pobrecito. Goyan está procesado en el plan Cunitas, es el ministro de Salud de la provincia. No digo que es culpable, pero digo, está procesado. Está procesado. Entonces ponemos al lobo a cuidar al gallinero. Entonces digo, en lo económico no, en lo salud no, en lo institucional no, en la protección de la vida no, en la seguridad de qué. La inseguridad campea por todos lados. Y sumada a la droga, porque esos chicos que cada vez vemos los asaltos más violentos. La droga requiere socios de fuerzas de seguridad, de políticos, de estamentos judiciales eventualmente. La droga crece cuando hay una sociedad podrida que permite la inserción. Pronto vamos a pasar a ver, y ojalá que no, como en otros países pasa, que los candidatos de la lista los colocan los narcotraficantes. Vos escuchaste lo que estamos hablando, ¿no? La gente más capacitada está pensando en irse de Argentina. Está pensando en irse de Argentina. Algunos lo harán y otros no. Pero esto habla de que los sueños ya no están puestos en Argentina. Entonces digo, ¿qué más necesitamos? Un poder sindical que se hizo dueño del país. 6 millones de empleados en negro. No tienen vacaciones, no tienen aguinaldo,
no tienen seguridad, no tienen nada. Y este fue el éxito del sindicalismo. Magnates enormes, multimillonarios, que a nadie se les ocurre investigar para que no salgan medio de la calle. Las vacunas no se pueden distribuir porque dicen que hay un problema logístico. ¿Pero de qué carajo me están hablando? Estados Unidos tiene una población, tiene un país que tiene 9.800.000 kilómetros cuadrados, un poquito más que Argentina, tiene 2.7 millones. Y la distribuyen. ¿Por qué no le dicen entonces al sindicato de camioneros que la vayan a distribuir? Tienen la fuerza para parar el país, pero no hay fuerza logística para distribución, no hubo plata para comprar, no hay crédito para comprar, hay problemas logísticos. Argentina está de rodillas en el plano económico, en el plano de seguridad, en el plano de la ética, en el plano jurídico, en el plano del judicial. Este país es una vergüenza. Y si la política lo colocó en esto, es la política que lo va a tener que sacar. Si los ciudadanos argentinos no hacemos presión para que los partidos políticos, todos, con las mejores personas, que hay buenas en todos los partidos políticos, pero los mejores, no todos. Todos los partidos, pero no todos de esos partidos son buenos, se sienten a pensar en el país del futuro, salvo que el futuro de ellos crean que es pobreza, indigencia, marginación y falta de apego a la ley. Digo, Mercosur, ¿qué está pasando? ¿Qué se está esperando para hacer un acuerdo con la Unión Europea? No me vengan con el verso de la industrialización, dejémonos de joder. Argentina no tiene economía de escala para competir en ciertas cosas y hagámonos fuertes en lo que sí podemos hacer. La Unión Europea tiene 500 millones de habitantes. Así es. Es fundamental agrandar el mercado del Mercosur. ¿Por qué? Porque si vos ves que el Mercosur tiene un mercado nuevo de 500 millones de habitantes, las empresas eventualmente van a estar más interesadas en tener una base en los países del Mercosur, entre ellos Argentina. Pero no con esta legislación impositiva. Es de imposible pago, muchachos. No se puede pagar. El impuesto que dejan de pagar las empresas, porque si pagan en blanco, cierran. Así es. Si pagan en blanco, cierran. Las leyes laborales no impiden de que haya 6 millones en negro. ¿Qué te quiere decir esto? Que no se puede pagar. Que no se puede pagar. Estos impuestos son imbéciles. Ahora están hablando de que le van a bajar a las personas físicas. Clase media, sí. Lo cual está bien. Y se lo suben a las empresas. A las empresas grandes van a pagar el 39,6%. ¿Sabés qué se llama una empresa grande acá en la Argentina en esta reforma que está pensando? Las que a ganan partir de 2.600.000 pesos por año de ganancia. Por año. Un kiosco ya es una empresa grande. Sí. 2.600.000 pesos Ahora, por año. escúchame, Alberto, vos que sos economista, contador, bueno, egresado, con diploma de honor, piripí. Esta gente que se sienta, ¿no actualiza esos precios? Decir, no, 2.600.000 no, serían 26 millones de mangos. ¿Sabés cuál es la respuesta a tu pregunta? Les importa un pito. ¿Saben lo que quieren? Saben que tienen que tirar un mango más para llegar a octubre. Y bien. ¿De dónde sale la plata? Más impuestos. Total importa. Seguir dándole para la matraca. Es igual. Como bien dijiste vos, Charlie, miles y miles de empresas cerraron. Pymes, negocios locales. El que tiene plata no quiere invertir un mango. Sacan una ley de alquileres que fue una barbaridad, que lo único que hizo fue perjudicar a los inquilinos. Los alquileres subieron más del 100% en un año, producto de esta brutalidad de ignorantes. Brutalidad de ignorantes. Son una sumado a todo eso, que nosotros teníamos nuestro encuentro semanal, más allá de los programas de radio en conjunto que íbamos, pero sí se extraña el ir a algún restaurante o algún bar notable, pero que están cerrados hoy por hoy. Tuvieron que cerrar, y eso forma parte del patrimonio cultural de un país, porque cerraron bares que tienen 100 años, o restaurantes de aquellos, de las famosas cantinas, ¿no? Que iban desde ya varias generaciones, ¿no? Yo he ido a alguna que iba desde mi abuelo, después el viejo, y después estaba yo yendo, que llevé a mi hija, o sea, 4 generaciones, y cerraron. Mira, Charlie, es correcto lo que decís. Y te voy a decir lo siguiente. Yo lo dije acá en el programa, pero es importante que la gente escuche. El Banco Mundial, hace un par de años hizo un informe de la corrupción en América Latina. Establecían que en promedio estaba 2,5%. ¿Sabe cuánto tenía Argentina de corrupción? Más del 4%. Sí, andamos.
duplicaba el robo si fueran 4 puntos de un Producto Bruto. Estás hablando de más de 100.000, estás hablando de ponerle que fuera 300.000 millones de dólares el PBI, 12.000 millones de dólares. ¿Vos sabés lo que son 12.000 millones de dólares? Es mucha plata. Hospitales, ¿cuál fue el último hospital que se construyó en serio? Hace 50 años, salvo los nuevos que se han construido con plata privada. Por ejemplo, el Hospital Austral, que fue con personas que pusieron el dinero. Entonces, este país perdió la vergüenza, perdió la economía, perdió la salud, perdió la seguridad, perdió la ética y perdió la moral, porque primero perdió la vergüenza. La moneda fue lo último que se devaluó, porque primero se devaluaron los principios. Acá no tiene importancia si alguien es corrupto. Incluso son tan imbéciles, hasta hay un regodeo hasta incluso mostrar la riqueza mala vida. Yo recuerdo hace poco una entrevista que le había hecho un periodista, creo, de Neustadt, a Favaloro. Y Favaloro dejó en Estados Unidos una remuneración anual, te estoy hablando de más de 30 años atrás, más de 2 millones de dólares por año libre de impuestos. Y vino a vivir acá y tenía un traje que costaba $30. Dicho por él. Y después, cuando el Estado le debía plata, no le pagaba, y él decía, tengo que ir como un mendigo en los entes. Sí, de despacho a despacho. Conozco el tema. Te cuento, Alberto, que yo en esa época era el productor de Médicos Consultores y tuvimos el honor de que René Favaloro, el doctor René Favaloro, era padrino del programa. Simplemente cierro con un comentario, apenas unos segundos, Charlie. Yo soy una persona optimista y digo, Argentina tiene salida con 2 condiciones. Ningún partido por sí solo la puede sacar adelante. Segundo, las decisiones tienen que ser las inteligentes, que no tienen nada que ver con lo que Argentina viene haciendo en los últimos 50 o 70 años. Y tercero, que no hay almuerzo gratis. Las decisiones van a tener consecuencias dolorosas. Y no me vengan a decir que no se puede hacer, porque pregunto, ¿cuál es la alternativa? ¿De seguir amasando una pobreza que va a hacer explotar el país? Claro que siempre sale el sol. El libre albedrío es que nosotros tenemos la posibilidad de tomar las decisiones adecuadas. Lo que no podemos olvidar es que nos vamos a tener que hacer cargo de los errores que hemos cometido en la vida. Nada más que eso, Charlie.